El juicio de amparo, ese incómodo recordatorio de que el poder no es absoluto. Durante casi 2 siglos fue la herramienta que obligó al Estado a respetar sus propios límites, hasta el día de hoy. El mensaje es claro: si el amparo incomoda, se reforma; si el ciudadano reclama, se limita; si la justicia estorba, se redefine. A final de cuentas, en tiempos de transformación, lo justifica todo. Veamos cómo la reforma a la ley de amparo no es una simple modificación legislativa, es una cirugía silenciosa al corazón del Estado de Derecho. Originalmente este video estaba diseñado para hablar del proyecto de iniciativa de reforma a la ley de amparo presentado el pasado 15 de septiembre de 2025 por nuestra presidenta con A. Pero, pendejamente, olvidé que los procesos legislativos en México se llevan a cabo a la velocidad del Mach 2, cuando conviene. Entonces, ahora hablemos de la reforma a la ley de amparo publicada el pasado 16 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Un jodido mes, ¿quién lo diría? La cual, de acuerdo a su primera disposición transitoria, señala que entró en vigor al día siguiente, es decir, el 17 de octubre de 2025. Esta reforma tiene como propósito fortalecer, modernizar y armonizar el marco normativo del juicio de amparo y los mecanismos complementarios de defensa en materia fiscal y administrativa, porque son los que más adolecen a la Federación, obviamente. Esta reforma pasa a reformar el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para entender de manera más clara esta reforma, lo dividiremos en 10 secciones. Así que empecemos con esta hijo de puta reforma que, como siempre, nos parte la madre a todos los gobernados. 1. Interés legítimo del artículo 5, fracción 1. Obviamente, la ley de amparo. Nada más y nada menos que el corazón del juicio de amparo. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción 1 para precisar que en el caso del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva real y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual. Suena muy simple, pero en el ámbito técnico jurídico viene a rompernos toda la mother shutterfucker. El dictamen de la reforma eliminó una de las cuestiones controversiales que inicialmente fue propuesto y que ahora se reformó. Ya podemos respirar. Sobre la exigencia de que la lesión fuera actual y el beneficio fuera directo, añadiendo que la lesión puede ser individual o colectiva. Este ajuste a la propuesta de reforma original es para no restringir el acceso al juicio de amparo en la tutela de derechos colectivos y para incluir en los casos en que la lesión jurídica sea inminente o previsible. Pudo ser peor, honestamente. El objetivo es evitar la judicialización de pretensiones abstractas o hipotéticas, previniendo el uso excesivamente amplio de la figura que busca decisiones políticas públicas o que distorsiona la finalidad original del juicio de amparo. Necesariamente se tendrán que incorporar nuevos criterios jurisprudenciales para delimitar los requisitos del interés legítimo. ¿Y sabes quiénes van a emitir esos criterios? Estamos jodidos. 2. Suspensiones de orden público e interés social. Ahora hay mayores requisitos que satisfacer para la concesión de una medida cautelar. Pasamos de tener 2 a 4 jodidos requisitos. Y se preveía que fueran 5, Además, se exige al órgano jurisdiccional que realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social previo a la concesión de la medida suspensional, donde deberá realizar el análisis de los 4 nuevos requisitos: la existencia, certeza de su inminente realización o presunción razonable de la existencia del acto reclamado, el interés suspensional de la quejosa, la ponderación de efectos frente al interés social y el orden público, que ya existía en el artículo 138 de la ley de amparo, y la apariencia del buen derecho. Casi nada. Si en la práctica con 2 requisitos a veces demoraban en proveer sobre una suspensión provisional, ahora imagínate con 4 llenos de tecnicismos, padrinoli. Tengo la intuición de que la necesidad de incrementar los supuestos para las suspensiones es derivado de que muchos acudimos al juicio de amparo con sustento en la excepción al principio de definitividad, ya que si la ley adjetiva prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión que la ley de amparo, es factible acudir al juicio de garantías. Con esto le parte toda su chingada madre y Mariano Otero debe estarse retorciendo en su tumba al ver las simiadas que están haciendo estos orangutanes que se columpian en lianas. Con estos nuevos requisitos se busca fortalecer los criterios para el otorgamiento de la suspensión, especialmente en aquellos supuestos que afectan el interés social o el interés público, evitando el uso abusivo o dilatorio de la suspensión para prolongar actos
actos ilícitos o entorpecer políticas públicas. Los derechos humanos pueden esperar, no chinguen. Por uno perdemos todos, y es bien sabido que las suspensiones eran un método recurrido por muchos abogados huizacheros y arapastrosos para obstruir y dilatar un proceso judicial. No menos cierto, esta reforma no es por ellos, pero estimo que fue un buen timing para tirarles unas cuantas barras, sino por el entorpecimiento de políticas públicas que habían experimentado anteriormente. Un claro ejemplo son las suspensiones en contra del Tren Maya, y para que los gobernados no anden chingando, los nerfeamos con sus estúpidas suspensiones. 3. Nuevas causales de improcedencia de la suspensión. En materia de suspensiones ahí no queda todo, porque tenemos nuevos supuestos de improcedencia para la concesión de medidas cautelares. A las 13 anteriores que teníamos y que consideraban que se lesiona el interés social o que contravienen disposiciones de orden público, le adicionamos 4 más. Y no adivinarás sobre qué temas son. Quédate hasta el final del video para saberlo. No podrás creerlo, el final te impactará. Fracción 14. Cuando con la suspensión se permita la continuación de operaciones que pudiesen favorecer, prestar, ayudar, auxiliar o cooperar de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas que puedan dañar el sistema financiero. Prácticamente los amparos que soliciten la suspensión en contra de bloqueos de cuentas bancarias ordenadas por la Unidad de Inteligencia Financiera se pueden formar en esta fila que dice a chingar a su madre, que no se le olvide que usted es mi perro y yo lo baño. Olvídate de las suspensiones en contra del congelamiento de cuentas bancarias por posibles ilícitos relacionados con el lavado de activos. Se elimina la suspensión provisional en estos casos y el levantamiento del embargo solo procederá mediante suspensión definitiva. Y ojo aquí, condicionada a que el quejoso acredite la licitud de los recursos. Pero no te preocupes, se garantiza el acceso a fondos básicos como lo es el pago de salarios u otro tipo de obligaciones contraídas con trabajadores, pensiones y otras huellas similares. Aquí hay un tema. No quiero jugarle al abogado del diablo, pero considero que el modus operandi no será un demuéstrame la licitud del dinero, sino demuéstrame que no es ilícito. Y tú me dirás, ¿de qué chingados estás hablando? Mijo, guacha esta mierda. Principio general del derecho: los hechos negativos no son susceptibles de demostración, también conocido como la prueba diabólica. Esto por el grado de dificultad que representa acreditar hechos negativos. Así que prácticamente faquio con tu suspensión gracias a los juegos mentales jurídicos. Abro paréntesis para proporcionarte un dato histórico relacionado. Entre el siglo XV y XVII, los pueblos anglosajones, franceses y germánicos, de ahí viene nuestro sistema jurídico, es decir, romano-germánico, no romano-francés, como así lo afirmó cierto jurista meco, se llevaba a cabo la caza de brujas. Para no hacerte el cuento largo, previo a que se prendiera la hoguera, a las presuntas brujas se les concedía su garantía de audiencia, donde debían demostrar que no son brujas. De lo contrario, se procedería con su ejecución. La problemática histórica era eso: ¿cómo demostrabas un hecho negativo? Por regla general, dicha afirmación no requiere prueba y la carga se traslada a la contraparte, que debe desvirtuar la negación, y es imposible demostrar por medio de prueba directa. Se puede por vía exclusión, pero te digo, está cabronazo. Fracción 15. Se impida o obstaculice que la autoridad competente requiera, obtenga o disemine información financiera para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita o ilícitos relacionados. Fracción 16. Se continúe con la realización de actividades o prestación de servicios que requieran permiso, autorización con concesión emitida por autoridad federal, tales como sistema financiero, telecomunicaciones, ferroviarios, aguas nacionales y creo que carreteras. Cuando no se cuente con esta, o la misma haya sido revocada o se haya dejado sin efectos, ya sea de manera provisional o definitiva. No tienes permiso, te lo revocaron o dejaron sin efectos, qué lástima, padrinito. No vas a poder seguir operando y ni me vengas a pedir la suspensión chillando porque se te está impidiendo el ejercicio de tu fuente principal de ingresos. Ni te quiero escuchar, mejor lárgate a llorar a la lloradería meco. Fracción 17. Se impida u obstaculice al Estado el ejercicio de sus facultades en materia de deuda pública previstas en la Carta Magna y las que se establezcan en las leyes de la materia, porque esto será considerado como asunto de interés nacional para la estabilidad económica. 4. Garantías en suspensiones contra créditos fiscales firmes. Tratándose de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal que hubiesen sido impugnados y hayan quedado firmes, o de actos que resuelvan sobre solicitudes de prescripción respecto de dichos créditos, en materia de suspensión solo podrá otorgarse discrecionalmente si se
constituido garantía del interés fiscal mediante billete de depósito emitido por institución autorizada o carta emitida por alguna institución autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay altas probabilidades de que dicha institución autorizada sea el Banco del Bienestar. Qué coincidencia, ¿no? Hay que jinetear el dinero de los gobernados en las mega obras de la cuarta deformación. Y esta obligación de que garantices mediante billete de depósito se armoniza con el orden que se propone del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, que se pretende su reforma. Aquí se busca evitar la manipulación y el empleo abusivo de medios ordinarios de defensa que dilatan o impiden el cobro expedito de créditos fiscales firmes. Y si quieres seguirle con tu lucha interminable, no hay problema, mi niño, nada más que billete de depósito por delante. Y usted sígale peleando el tiempo que quiera. Es como si ya te hubieses acabado el almacenamiento de cloud y te ves forzado en pagar 17 lucas mensuales para tener más almacenamiento. Hasta ahorita vamos de la hiper chingada, pero no me lo vas a creer, también hay cosas buenas. Pero tampoco te emociones porque no son tan fantabulosas como para olvidarnos de las menudas bastardencias que ya hicieron estos imbéciles. 5. Plazos para el cumplimiento de obligaciones en materia penal. Se reforma para establecer que en la procedencia de la suspensión contra actos que afecten la libertad personal, exceptuando la prisión preventiva oficiosa porque #a la mierda los derechos humanos, el órgano jurisdiccional deberá exigir a la persona quejosa para que dentro de los 5 días siguientes exhiba garantía sin perjuicio de que le sean impuestas otras medidas de aseguramiento. Obviamente, si no se garantiza dentro del plazo concedido, se revocará la suspensión. Con esto se busca tener un plazo homogéneo y que su ampliación garantice que todas las personas, particularmente aquellas en situación de pobreza, tengan tiempo suficiente para tramitar una garantía como lo es un billete de depósito ante ya sabes quién, o una póliza de fianza, porque pues pueden tomar varios días su trámite. ¿Alguna vez has escuchado de los amparos buscapiés? Si no, son amparos funcionales para cuando tenías el temor fundado de que existiera una orden de aprehensión girada en tu contra. Entonces interponías un amparo y señalabas como autoridades responsables a todos los fucking juzgados penales del lugar donde tenías la presunción para, si alguno de ellos te estaba buscando, pues te enteraras. Y pues tú sabes, ¿no? Solicitabas la suspensión para que en el Inter no te fueran a detener por algo que ni sabes, ¿verdad? Por cualquier cosa, más vale. Digo, ya sabes lo que dicen. Hombre precavido, ríe mejor. Algo como lo que hizo el hijo de Mamá Coco en el juicio de amparo indirecto 2098/2025 al índice del Honorable Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas. ¿Quién dijo eso? Pues ya no será igual de funcional. Ahora deberás pagar una fianza dentro de un plazo perentorio. De lo contrario, la suspensión y tú se van a ir a la mierda. Bueno, tú al bote, que es prácticamente lo mismo. 6. Juicio de amparo digital y notificaciones. Ahora todas las autoridades estarán obligadas a generar un usuario en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación para actuar y ser notificadas por dicho medio. Aquí sí reconozco que el Poder Judicial de la Federación ha hecho lentos pero muy buenos avances y sobre todo prácticos en cuanto a la transición de la modalidad del juicio en línea. No como otros, ¿verdad? Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tu sistema de juicio en línea 2.0 que da más hueva presentar en línea con tus 3000 pasos y requisitos nada prácticos que imprimirlo, firmarlo e ir al tribunal a presentarlo como en tiempo de Poncio Pilatos. Pinche ingeniero en sistemas que diseñó esa mierda lo hizo más complejo que el código Da Vinci. 7. Celeridad en los juicios y plazos procesales. No necesitamos juicios rápidos, necesitamos juicios de calidad. Pero bueno, es lo que hay. Esto me da felicidad, porque uno de los más grandes enigmas a los que me he enfrentado ha sido resuelto. Ahora, los juicios de amparo que no se dicte su sentencia en audiencia constitucional, y a este estatus se le conoce como integrado o pendiente de resolución, deberá dictarse en un plazo que no podrá exceder de 90 días naturales. ¿Qué digo? Los juzgados de distrito ya lo aplicaban de manera infundada, colgándose, no sé por qué, del artículo 92 de la Ley de Amparo como si fueran tribunales colegiados. O, ¿sabes? Creo que sí había un criterio. No sé, sepa la madre. Esto generaba dilación en los procesos judiciales e incertidumbre, porque es cierto, como tal, no existía un plazo para el dictado de una sentencia fuera de audiencia constitucional. Entonces tenías que someterte a la carga laboral que hubiese en el órgano judicial, si bien te iba. Si no, era tu contraparte pagando para que se tardaran en resolver. Tú sabes quién eres, hijo de perra.
Esto también está chidito. Ahora se te notificará la resolución de admisión tanto del recurso de revisión principal en amparo indirecto conforme al artículo 82 como la del amparo directo conforme al artículo 181 en un máximo de 5 días. Con esto se determinan puntualmente plazos y términos en donde la norma no los preveía como tal, y así se evita la postergación continua de actos procesales. Esto está excelente porque tenías que andarla haciendo de inspector como todo un desquiciado cada vez que interponías tu recurso de revisión en amparo indirecto o tu amparo directo, buscando de juzgado en juzgado, de colegiado en colegiado para conocer la radicación, porque pues una vez admitido tú tienes plazos procesales que puedes hacer valer, y si no te dabas cuenta a tiempo, pues te la pasabas a pelar. 8. Uso dilatorio de instrumentos procesales. En caso de que el órgano jurisdiccional advierta que se promovió la recusación con fines dilatorios u obstructivos, o para que un juzgador se abstenga de conocer de cuestiones accesorias y no de fondo, podrá desecharla de plano. Y del mismo modo se prevé que el escrito de recusación deberá presentarse antes de la publicación de la lista para sesión. A favor. La recusación, para quienes no lo sepan, básicamente es decirle al juez que deje de conocer del asunto porque hay un impedimento legal que puede poner en duda su imparcialidad, como por ejemplo que tiene amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes u otras pendejadas más que pueden nublar su juicio. Es muy común que las partes lo utilicen solo para hacer tiempo o para dilatar el asunto. Con esta reforma se les mandará a chingar a su madre más rápido de lo que Lenia Batres tardará en decir una imbecilada una vez iniciada la sesión de la Corte del Bienestar. Ahora, la ampliación de demanda procederá únicamente cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad relacionados con el escrito inicial de demanda y que no hubiesen sido de su conocimiento con anterioridad a la presentación de la misma. Con esto se evitan prácticas dilatorias que derivaban de la ampliación de demanda, circunscribiendo la procedencia de la figura para que no se desnaturalice en esencia. Es bueno y mala esta parte. Bueno, porque cada ampliación de demanda es una dilación y te puedes estar inventando cualquier estupidez que se te ocurra, ampliar tu amparo, te desechen tu ampliación, interponer queja y así llevártela. Pero a su vez sí hay ocasiones donde sí es muy útil contar con la amplitud con la que se tiene para ampliar un amparo. Te digo, somos nuestros propios enemigos, la verdad. 9. Armonización fiscal con el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como todos hay que estar alineados y de acuerdo, se adicionan causales de improcedencia para el recurso de revocación, específicamente contra actos que exijan el pago de créditos fiscales firmes o que resuelvan sobre solicitudes de prescripción de dichos créditos firmes. Con esto se evitan litigios repetitivos que buscan retrasar el cumplimiento de obligaciones fiscales, ya que estos medios de defensa han generado dilaciones innecesarias que soslayan la capacidad del Estado para cobrar eficazmente créditos firmes. Y esto le va a pasar factura a mi tío Richie. Si estás viendo esto, contrata mis servicios. Por lo que vea la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nos enfocamos en el artículo 3, fracción 2, donde se reforma para excluir de la competencia del TFJA aquellas resoluciones que exijan el pago de créditos fiscales determinados en liquidaciones firmes o actos que resuelvan sobre solicitudes de prescripción de dichos créditos. Con esto se garantiza la coherencia institucional con las modificaciones al Código Fiscal de la Federación y evitar que se promuevan juicios sobre actos que ya han sido resueltos en definitiva, evitando abusos procesales. 10. Ajustes en cumplimientos de sentencias. Se adiciona un párrafo al artículo 192 para que las personas juzgadoras, previo a requerir o vincular a las autoridades responsables, deba analizar su marco jurídico de actuación para determinar si les corresponde llevar a cabo actos relacionados con el cumplimiento de la sentencia. Esto con la finalidad de determinar con precisión la autoridad competente para acatar el fallo. La propuesta de reforma inicial preveía no imponer multa a la autoridad responsable vinculada ni a su superior jerárquico cuando acreditaran la existencia de imposibilidad jurídica o material que impida el cumplimiento de la ejecutoria. Pero, gracias al dictamen, fue suprimida la propuesta de exención de multa por imposibilidad y así quedó reformada. Tómenla, pendejos. Está excelente. Es muy común que se pierda tiempo excesivamente valioso en la etapa de cumplimiento de un amparo, en lo que se verifica si la autoridad señalada como responsable es la encargada de dar cumplimiento a la sentencia o si hay que vincular a otra, y si sí, a cuál y por qué.
Y deja tú eso, que todavía las chingadas autoridades se opongan al cumplimiento y se estén pasando la bolita de a quien verdaderamente le corresponde cumplir. Es muy común que se hagan reverendamente pendejas las autoridades con el afán de dilatar el cumplimiento de sentencias, sobre todo cuando se trata de devoluciones de pasta. ¿O miento? Entonces, en teoría, con esto debería de reducir los tiempos en los que se cumplen las sentencias de amparo. Por último, supresión de reformas en sanciones y cumplimiento. En la propuesta inicial proponía que en los procedimientos de cumplimiento de sentencias y su secuela procedimental prácticamente no se les impusieran multas administrativas y penales a las autoridades, convenientemente, en caso de que sean omisas en dar cumplimiento a las condenas de amparo. Con el dictamen, gracias a Jesucristo nuestro Señor, se suprimen dichas modificaciones, por lo que se continuará como sucede actualmente. Es decir, ante el incumplimiento procederá la imposición de sanciones administrativas o responsabilidades penales, según sea el caso, a las autoridades que no cumplan puntualmente con una sentencia. La disposición transitoria que ha causado mucha controversia, es decir, la tercera, inicialmente era el tema de la retroactividad de la reforma, pero al ver que le pegaron al avispero, era necesario cambiarla. Morena son los únicos reverendos hijos de la chingada que crean problemas para después resolverlos. Los pendejos y simios. Ahora prevé que las etapas procesales que hayan concluido en los juicios generaron derechos adquiridos. Es decir, lo que pasó entre tú y yo. Pero las actuaciones procesales posteriores a partir del 17 de octubre del 2025 te me vas directo a la chingada y se regirán por las reformas. Y coronan diciendo que esto no implica retroactividad ni afectación a derechos adquiridos porque estamos hablando a futuro. Ajá. Y eso es todo de la reforma, padrinos y madrinas. Ahora vámonos con mis opiniones. Esta reforma plantea una reconfiguración que modifica de raíz los alcances y eficacia del juicio constitucional. Si bien es un rediseño integral adaptado a la era digital, no menos cierto es que impone serias restricciones al acceso, suspensiones y efectos del amparo, fisurando y poniendo en duda su futura efectividad. No todo es malo, pues los aspectos positivos son la reducción de plazos, la claridad en cuanto al interés legítimo, pero que a la vez la limita, y la semimodernización del juicio de amparo. Y digo semi porque aproximadamente desde el 2017 se pueden interponer amparos en línea. Que apenas se estén dando cuenta no quiere decir que sea moderno, al igual que la inteligencia artificial, pero como apenas el mundo se dio cuenta de su existencia, creen que es nuevo. Mecos. Mijos, ya existía regulación expresa del amparo electrónico. Todo estaba en los acuerdos que emitía el Poder Judicial de la Federación, solo que ahora lo formalizamos en ley. Los riesgos están más que claros. Iniciemos con la brecha digital que viene batallando y lo seguirá haciendo México. Millones de personas sin acceso a Internet podrían quedar excluidos del acceso a la justicia y a la fecha solo hay soluciones utópicas. Las suspensiones en materia fiscal y financiera sobre la cuerda floja, pues su eficacia será prácticamente nula. En todos los casos te verás en la obligación de garantizar y autocausarte daños de imposible reparación. Como si fueras emo escuchando a todo volumen I Don't Love You de My Chemical Romance. Como lo es la erogación de dichas cantidades con las implicaciones empresariales que conlleva ponerlas en estado líquido. Aun y cuando una sentencia definitiva te conceda el amparo, el daño es irreversible. Te dejó sin pasta cuando quizás tu empresa más lo necesitaba. De ser una de las herramientas más poderosas en el ámbito jurídico en contra de abusos de poder, la nerfearon y la están convirtiendo en un mecanismo débil y limitado, donde los primeros en pagar la factura serán los derechos humanos y el Estado de Derecho en México. La suspensión durante más de un siglo ha funcionado como un escudo constitucional temporal. Sin embargo, ahora se reduce a un trámite condicionado, individualizado y de eficacia limitada, afectando su función esencial como control preventivo frente al abuso de poder. Y no nos hagamos pendejos. El discurso oficial referente a evitar abusos se traduce en restringir el acceso efectivo a la protección constitucional frente a decisiones que impactan de manera significativa en la colectividad, como lo son reformas legislativas, proyectos estratégicos, actos administrativos o embargos fiscales. El mensaje es muy claro. No queremos repetir casos como el de Juan Pablo Gómez Fierro. Todo mi respeto y admiración al honorable ex juez de distrito. Saludos donde se encuentre. Además, claramente esta reforma tiene una dedicatoria especial. Mi padrino Salinas Pliego, con una nota que dice: deja de retar y retardar los procesos del SAT. Y que, ojo, no es ilegal. Solo que las autoridades ya se cansaron de que les vean la cara de pendejos. También ustedes están jugando con el Ronaldinho de los empresarios.
Y hablo del que era el Goat, no del que se gasta su pasta con mujeres de la vida galante y drogas. Muy ambiguos quedan los conceptos de orden público e interés social, pero no es coincidencia, pues estos serán criterios preponderantes para limitar la eficacia de las suspensiones. La suspensión en el juicio de amparo ha sido el equilibrio ante el actuar autoritario y arbitrario de las autoridades y los derechos fundamentales de los gobernados, siendo pieza clave en el control constitucional preventivo. Con estas limitantes, los tribunales federales reducirán sus capacidades de frenar actos potencialmente violatorios de la Constitución antes de que se consumen irreparablemente. No solo perdimos los ciudadanos a quienes nos han sido violentados nuestros derechos fundamentales en múltiples ocasiones, sino el Estado de Derecho. ¿Y qué creen? Seguirán siendo violentados y ahora más que nunca. A final de cuentas, hay barra libre. ¿A quién le sirvo el primer bacalao LeBlanc? Nuestra única herramienta que funcionaba como mecanismo de protección inmediata y preventiva se reduce a una herramienta que cumple formalmente con sus objetivos, de eficacia limitante y dudosa. Estamos frente a un retroceso incluso doctrinal sobre la función del juicio de amparo. Las puertas del abuso de poder, autoritarismo, abuso desmedido y burocrático están más abiertas que nunca, donde nuestros derechos fundamentales quedan a la subordinación de un juez del bienestar sobre la interpretación de orden público e interés social. No todo es benéfico como pretenden aparentarlo con sus juicios rápidos y modernos. Este inminente escenario generará incertidumbre jurídica, retrasos en la protección de derechos humanos y un debilitamiento estructural sistemático de las garantías individuales. Casi 2 siglos después estamos presenciando cómo se desmantela con sutileza lo que alguna vez nos protegió del abuso de poder, el amparo. Figura incómoda para el gobierno, pero necesaria para los gobernados. Ahora se viste de modernidad, aunque huele más a control que a justicia. Así que ya lo sabes, defender derechos humanos ya no es prioridad. Y así, entre discursos progresistas y reformas regresivas, se debilita la columna vertebral del sistema jurídico mexicano. Una ironía perfecta. Se legisla en nombre del pueblo para dejarlo sin defensa. La justicia deja de ser un derecho para convertirse en privilegio.